tenemos entonces que Colombia de una u otra forma fue hecha. Nuestro espíritu de hombre y las aleaciones raciales hicieron la Colombia actual, luchadora, y que nosotros en el presente tenemos que llevar adelante, pero que ese legado lo empezaron otras personas que fueron los que realmente moldearon a Colombia desde los más remotos hechos históricos, y que también fuimos formados religiosamente por las más antiguas sectas, por la aleación de culturas que penetraron América, como fue la cultura hindú, la cultura que penetra, y de ahí proviene lo sagrado y la raza india, y los grandes invasores de Mongolia, que echaron por el estrecho de Bering, etcétera, etcétera, según la antropología del hombre y la América, su conquista, su colonización y los primeros habitantes de América, que penetraron por el sur, por el Océano Pacífico, por el Polo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando hablamos de que hay gente que comenzó a Colombia y que nosotros estamos en el presente, también en la antigüedad se habló de historia en aquellas tierras santas, se habló de una Sodoma y Gomorra, se habló de un diluvio universal, se hablaron de muchas cosas, pero que hoy ya aquello no nos parece tan pecaminoso. Hoy en día está la legalización de géneros sexuales. Hoy en día ya nadie puede lanzarle piedra a una adúltera. Hoy en día ya nadie puede ahorcar a un homosexual, a un travesti. Y por eso hablé de parqueadero. Pero como estamos también con sectas religiosas, masones, Illuminati, yo voy a entrelazar esta clase que me pidió. ¿Cómo es que le dicen a usted, jovencita? La babilla, proveedor. Ah, la babilla. Pero babilla, tú realmente tu apellido es un apellido muy ilustre. ¿Por qué ahora a ti te pones ese remoquete la babilla? Hombre, prove, porque a mí prácticamente me gusta estar en la playa con mi bikini de espalda cogiendo el sol, y de un hijueputa pelado me pusieron la babilla. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, profesor, con que yo sea la babilla o no? Es su clase de la secta. Usted dijo que Buda y Confucio, ¿verdad? Y que había unos 57 años de distancia entre Buda y Confucio, y 500 y pico de los dos antes de Cristo, pero que también estuvo primero de Confucio el taoísmo por Lao Tse, 604 antes de Cristo. Y así fueron naciendo muchos, y entre ellos hoy en día, por ejemplo, sectas religiosas como la Iglesia del Cristo Científico, que fue fundada por Mary Baker en 1879. Tenemos los famosos pentecostales, fue fundada por un tal Carlos Panamán en el año de 1900, fíjense ustedes, a donde la iglesia de Pedro comenzó apenas unos 200 y pico años después de muerto Jesús. Ya habían gente cristiana en Roma, y por eso se llama el pensamiento hebreo, la cultura grecorromana. El cristianismo penetra, tiene su propia realidad, como nosotros tuvimos nuestra propia realidad. Yo en un periódico escribí de Cartagena el idioma herencia de las conquistas y las colonias. Eso viene desde la antigüedad. Todos estos idiomas se formaron así. Todo, no ha visto un idioma que venga directamente del cielo para jurarnos de tal. Se fueron formando con la interrelación de los hombres, del nomadismo al sedentarismo, etcétera, etcétera. Conquistas, colonias, guerras, etcétera. Y cuestión sexual por el medio. Por eso quiero hablar de parqueaderos nocturnos. Resulta que el verbo comer, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, todos comemos, porque es la energía, como dicen los chinos. En todo hay energía, hasta en un lobo pollero te da energía, un murciélago te pone ágil, que te da un radar en la mente. Si te comes un tigre, tiene la fiereza del tigre, y te crea un hombre superdotado como el chino. Y no fantasioso, con efectos especiales de cine, como otras culturas. El chino es real, porque todas sus energías y sus cosas están ahí. Tiene el Bruce Lee, podía ver una bala y se apartaba
La veía en la oscuridad, porque el murciélago ve en la oscuridad. Yo come murciélago, la inteligencia de la rata. Yo un día esto me como una ratica por ahí bien frita, bien bacana. Oiga, y teniendo en cuenta entonces, ¿cómo es que me dice te llama la Babilla? Bueno, Babillita, ve que realmente tu apellido, porque yo sé, conozco a tus padres, tu apellido proviene de la cepa española. Incluso yo creo que tuviste familia de un marqués antiguo, sí señor. Tuviste familia de un marqués antiguo. Yo investigué eso, Babilla. No te dejes decir Babilla, hombre, dígale que su nombre es muy bonito. Bueno, Babilla, bien. Entonces, resulta que los parqueaderos nocturnos los hay como en el derecho público y derecho privado. El derecho público que determina algunos que, como el civil, el penal, también existe derecho privado. Hay parqueaderos privados y parqueaderos públicos. En los parqueaderos privados muchas veces se ven que se va a guardar un carro y una pareja se queda, ya sea heterosexual, homosexual o lo que sea, dentro del carro, masturbándose, besándose, etcétera. Pero hay cosas curiosas como en los parqueaderos públicos, el parqueadero de los pobres, los parqueaderos donde usted llega y parquea un carro y en otro carro está de pronto o en la madrugada se presenta, como en el caso de una pareja, de un viejo que lo captura la policía y le dice a la policía dentro del carro, quieto ahí, ¿qué hacen dentro del carro? Un parqueadero público. Y el hombre le dice, hombre, señor agente, yo no estoy haciendo nada. Y el policía le responde, tú no estás haciendo nada y tienes la pinga afuera, tienes la picha afuera, tienes la mondad afuera. Entendiendo esto como el famoso nombre científico pene o el nombre más culto. No estás haciendo nada y tienes la mondad afuera, le dijo el policía. Y yo, señor agente, pero mira, y a ver ahí esa muchacha aquí, pues, y la pantaleta tuya está, señor, yo no estoy haciendo nada, no estás haciendo nada y estás en cuera. Total, que eso se ve en los parqueaderos públicos. De pronto usted ve que llegan dos hombres, pero los dos hombres, uno tiene un sostén, pero tiene un poco de trapos arriba, metido dentro del sostén como si fueran tetas. Y se lleva al tipo para allá atrás y de pronto el tipo viene, ¡ay, me atracó, me quitó el celular, me quitó todo hijueputa! Y lo corretea y lo levanta a trompar y le zampa y le quita el sostén y se cae en el poco de trapo. Y el ratero le dice, el travesti, el transexual, transexual no, porque es homosexual, pero se pone teta de mujer con trapo y queda sin teta, de trapo, queda golpeado. Y entonces el tipo le dice, no, esto tipo no lo deje más meter aquí y tal. Totalmente que así se gana el pan el homosexual, el que tiene otras inclinaciones sexuales. Y de noche ellos también salen a trabajar su sexualidad, como lo trabajan las prostitutas, las prepago, la pospago, como dicen en medicina, que tiene uno que pagar un pospago por la medicina. Entonces aquí la prepago, pagan antes de tiempo. Y toda esa clase de mujeres y hombres sexuales se ven en las noches en las calles de Murillo, que no duerme, y en muchos barrios y en los parqueaderos nocturnos. Por eso inicié parqueadero y para ver las culturas antiguas, porque una Sodoma y Gomorra destruida, porque esa cuestión la gente necesitaba comer y ahí había la desviación mental, psíquica y física. Todavía hoy en día es peor y sin embargo todavía lo único que puede caer es una bomba nuclear o una bomba atómica, y entonces la religión la taparía con son designios de Dios y Dios fue quien lo mandó, pero no puede decir lo mandó Rusia, lo mandó China, lo mandó Estados Unidos, como cuando cayó la bomba atómica en Japón. Entonces nosotros hemos forjado una Colombia moralista, una Colombia que necesita, primero que todo necesita de la Policía Nacional. Porque la policía, como dice en mi libro Oda de Arena, es una institución dinosocial, efectiva y necesaria en toda sociedad civilizada, y nació en Francia.
y precisamente uno de los policías más viejos de Colombia tiene mi apellido Ferreira. Por lo tanto, es una institución dinosocial efectiva y necesaria en toda sociedad civilizada. Muchas veces se convierte en espionaje y forma o tiene una función de mucha importancia para un país. Los hay los detectives, los hay los investigadores criminalísticos y los hay el patrullero, que es el que más se friega y quizá creo que es el que menos gana. Es el que está en peligro en las madrugadas, como nosotros los celadores de carro y que celamos parqueaderos. Por ejemplo, yo, que tengo un parqueadero, pero hay parqueaderos que son privados y no se permite nada de esas cuestiones, sino que ya cada cual sabe cuál es su apartamento, dónde quedó su carro. Pero sí hay parqueaderos públicos y privados, donde muchas veces se dan estos deslices de que una pareja se queda, se pegan besando, se ponen ardientes y pueden hacer el acto sexual en su carro. Y es una propiedad privada, un carro. Uno hablé de eso. Pero a mí lo que me interesa es que así nos hicimos los colombianos. Necesitamos comer. Muchos venden el cuerpo. ¿Y por qué no va a creer usted que necesita también comer y trabajar un pobre homosexual o un pobre travesti? Un de esos individuos, ¿por qué marginarlos si ellos también necesitan comer? Entonces, ¿qué pasa? Que se rebuscan en las noches como cualquier mujer, se disfrazan de mujer y usted lo coge y lo llama y cuando viene a ver tiene el mismo miembro que usted tiene y a veces hasta lo coge y lo guinda y lo atraca. O a veces pasa como este señor en un parqueadero nocturno. Ay, señora gente, pero yo no estoy haciendo nada. Eche, no estás haciendo nada y tiene la monda afuera. Entonces el policía lo pela. Le quita lo que le va a quitar y entonces va donde el parqueadero. Oye, dame ahí tan siquiera 3,000 pesos para mandar a esta mujer para la casa en una moto. Todo eso se ve, compañero. Y esa es nuestra Barranquilla, nuestra Colombia. Y hay que ver las cosas así con realismo. No ponerle esos efectos especiales de un norteamericano en una película y que Jan Cruz, que el otro, que nada, aquí en la realidad es así, hermano. En la realidad vemos cómo Simón Bolívar, sus cuestiones contra Cundinamarca, por ejemplo, para empezar a ver las cuestiones de forjadores de nosotros, los forjadores de Colombia. Ya vimos algo de la Z, pronto terminaremos y daremos algunas pinceladas de Masón y Illuminati, que ya falta poco o casi nada, ya puedo dejar ese tema así, es de poca importancia, pero sí me interesa lo que se dijo de Simón Bolívar. Resulta que Simón Bolívar, el libertador, marcha sobre ella, ¿sobre quién? Había asumido por los representantes de Cundinamarca, entonces decidió el libertador marchar sobre ella para someterla por la fuerza si era necesario. La campaña desatada en Santa Fe contra se puede resumir en los siguientes versos del clérigo, Juan Manuel García Tejada, que resumía la invectiva y la calumnia desatada contra el libertador. Y en sus versos él dijo: Bolívar, el cruel Nerón, Herodes, sin segundo, quiere arruinar este mundo y también la religión. Salga todo chapatán, salga todo chapetón, salga todo ciudadano, salga en fin el buen sí cristiano a cumplir con su deber, hasta que logremos ver la muerte de este tirano. Contra el libertador, imagínese usted, no van a decir nada contra el pobre Maduro. Ahora, teniendo esto en cuenta, vemos que así se forjó nuestra Colombia, y en estos temas voy a hablar de grandes poetas, grandes pintores y grandes hombres de política. Por ejemplo, aquí vemos también que el asedio de Cartagena obligó a los grandes hombres de nuestra patria, de los gobiernos de las provincias unidas, a depositar en manos de Camilo Torres la totalidad del gobierno. Renuente al principio, aceptó finalmente, aún a sabiendas de lo precario de los medios con que contaba para defenderse del poderoso ejército español que había enviado Fernando VII, imagínate. Eso sucedió
en el mismo tiempo en que Cartagena caía en manos de Morillo. En marzo de 1816 dimitió del cargo, siendo reemplazado por José Fernández Madrid. Oh, este apellido, Madrid. Aquí está Madrid Mero en una universidad. La familia Madrid, aquí vimos en el barrio Valle, ahí en Madrid, esta gente proviene así de grande gente. Las tropas españolas en su avance incontenible por el interior del país derrotaron la fuerza de García Rovira y de Francisco de Paula Santander. Si la independencia de la Nueva Granada se asegura abandonando 10 provincias al enemigo, es menester abandonarlas, y prefiero males y desgracias pasajeros a quizás eternos, escribía en ese momento Santander a Torres. En todos los terrenos fueron batidos los patriotas, pero una de las mayores derrotas fue la que recibieron en el páramo de Cachirí, donde fueron diezmados y las fuerzas restantes dispersas. Por eso el 6 de mayo de 1816, el español Latorre entró en Santa Fe, que había sido abandonada por el presidente Fernández Madrid y por los restantes miembros del gobierno. Todo esto lo hemos sufrido. Por eso debemos querer nuestra independencia y nuestra libertad, porque todo no ha sido victoria y victoria y victoria. Tenemos que saber cargar la cruz, tenemos que saber también reír con la derrota para poder vencerla poniéndole cara dura hasta destruir la miseria y la derrota y poder llegar a tener cierta igualdad en todo, en los géneros sexuales, en la psicología, en la historia y en la religión. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira y no se pierda que vienen los verdaderos hacedores de Colombia. Usted y yo lo estamos haciendo. En el pasado fueron estos hombres y por eso debemos respetarlos y quererlos a nuestra historia colombiana.